En esta clase lo que vamos, como les contaba en el encuentro anterior, lo que vamos a hacer es presentar algunos ejemplos para analizar lo que hemos venido viendo de Elster. Si bien ya también vieron algunos ejemplos con las canciones, con las cosas que fueron mostrando los teóricos, ahora vamos a ver algunos videitos un poquito más largos y la idea es que nosotros en estos audiovisuales vayamos reconociendo las perspectivas de análisis desde las que enfocamos la materia. ¿Se acuerda cuáles son de la propuesta de Costa? Objeto, sujeto y la relación entre ambos. Claro, no sería objeto, sino que sería, ¿cómo se llamaría? ¿No es? Condiciones objetivas. Las condiciones objetivas. Bueno, entonces, bueno, las condiciones objetivas, ¿qué sería para él? ¿Qué entendemos por condiciones objetivas? Y el contexto histórico. Perdón. No, andamos al mismo tiempo. No, bueno, el contexto histórico, calculo yo, sí. Bueno, ahí justo dice. Bueno, puede ser, pero por ahí, o sea, el contexto puede ser histórico, pero bueno, no siempre el contexto, depende del autor, va a tener en cuenta la historia o no va a tener en cuenta la historia. Pero sí tiene que ver con el contexto, sí. ¿Quién más? Ahí Elster dice que habla de las oportunidades como un elemento fundante. No me acuerdo de la página, pero él habla de que las personas pueden rebelarse, digamos, de las condiciones, pero a veces no tienen las oportunidades para hacerlo. Digamos, claro. Ahí en ese caso hay una estructura, las condiciones objetivas para Elster son determinantes, digamos, de las oportunidades que se te presentan o no. Claro, bueno, eso, por ejemplo, las oportunidades formaría parte de las condiciones objetivas para Elster. La historia, en algún momento, por ejemplo, lo que nombraba el compañero recién, ¿quién era? Camilo, ¿habías comentado el de la historia? ¿Qué tan importante creen que es la historia para Elster? No sé si lo han leído, por lo que vieron en clase. ¿Qué es lo más importante del contexto para Elster? Lo histórico, ¿ustedes No, va, según lo que vimos en las clases, no sé si es tan importante el contexto histórico. Claro. Parece que no. ¿Quién más puede decir algo? ¿Qué les parece? Las oportunidades de las que mira, cuando dice que va a evaluar las oportunidades, ¿en qué se está basando Elster? En las condiciones que cada uno tiene, digamos. Claro. El mundo en el que vive, digamos. O sea, no es lo mismo una persona que tiene trabajo a una que no tiene trabajo. No está teniendo la misma oportunidad. Perfecto. Del contexto en donde está. Bueno, muy bien. Ahí alguien dice también las condiciones económicas, la estructura social. Bueno, no tanto la estructura social, no piensa Elster tanto en modo de estructura, sino que piensa en las oportunidades estas que se le presentan a los sujetos, ¿no es cierto? Pero, bien, como decía Camilo, que primero dijo, las condiciones objetivas pueden tener con la historia, en el caso de Elster, por ahí las condiciones objetivas no tienen tanto que ver con la historia, porque justamente es como que evalúa más este campo de oportunidades, de opciones que va a tomar en un determinado momento. Pero por ahí no recupera tanto lo histórico. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la formación del sujeto a lo largo de la historia, cómo se ha ido construyendo a lo largo de la historia, sino que tiene más que ver con un momento presente, es más bien histórico en ese sentido, Elster. Muy bien, el tema de las estructuras sociales, que mencionaba una de las compañeras, también puede ser considerado dentro
de las condiciones objetivas, pero no tanto en Elster, por ejemplo, que es el autor que vamos a analizar ahora. Pero es otro tema que para otros autores es importante tener en cuenta las estructuras sociales. Los agentes sociales. ¿Qué podemos decir de los agentes sociales en Elster? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tan importante es? ¿O cómo piensa Elster el agente social? Central. Sí, muy bien, Romina. ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Quién puede decir algo más? ¿Por qué sería central? Porque, o sea, se basa como en el deseo, y el deseo es propio del agente social que va a decidir qué oportunidad tomar para llegar a un fin dado. Perfecto. Sí, porque tiene el deseo, porque tiene porque sigue sus deseos, sus intereses, y aparte porque tiene que ver mucho con las prácticas, ¿por qué es tan importante la gente? ¿Se acuerdan que veíamos en la clase pasada entre objetivismo y subjetivismo, que veíamos, por ejemplo, que en el objetivismo la gente estaría marcado o totalmente condicionado por las condiciones objetivas, ¿no? Por la estructura social, por ejemplo. En el caso de lo que propone la acción racional, ¿ustedes consideran que Elster que en la acción racional se le da un grado de libertad a la gente, al sujeto, o que está absolutamente condicionado por las estructuras sociales? ¿Cómo lo ven a la gente? Profe, ahí Elster dice que la unidad elemental de la vida social es la acción humana individual. Digamos, él parte de esa distinción. Y después, el elemento que él toma es explica las instituciones y el cambio social y demuestra de qué manera surgen como resultado de la acción y la interacción de los individuos. Y ahí introduce la noción de individualismo metodológico. Digamos, me parece que ese es el punto de partida en el que él explica. Pero él habla de la acción racional, en realidad él habla de un fin. Digamos, esta elección siempre está ligada a un fin, a lo que él quiere lograr, pero en esa elección es una forma de adaptación. Me parece que no sé si lo determino o no, o sea, todavía no he podido llegar a extraer de qué manera el contexto determina estas elecciones, porque me parece que el que decide o no, digamos, de acuerdo al beneficio que obtiene de esa elección es el individuo, no al revés, digamos. Está bien. Gracias, María Laura. ¿Quién opina o quién puede contribuir a lo que dice Laura? ¿Qué les parece? No, bueno, por lo que dijo la profe recién en el teórico, es como Sí. que estas oportunidades se las considera como dadas. Uh-huh. O sea, como que no cuestiona, digamos, de dónde es que vienen o cuál es el proceso histórico por el que se han construido las oportunidades y los deseos, sino como que aparecen naturalmente dados. Las oportunidades serían las oportunidades en el contexto, los deseos como que también, pero ¿en qué medida ustedes creen que la gente tiene libertad de elección? Si vamos a pensar en las prácticas ahora, ¿no es cierto? Pensamos que hay un contexto que tiene unas determinadas oportunidades que están dadas, que puede ser que en general es ahistórico, que da un cierto número de oportunidades. En un agente que, como decía María Laura, lo piensa como que es la unidad central, ¿no? En la acción racional, la unidad central es el individuo que va a la práctica o que toma una decisión en función de sus deseos, necesidades, midiendo estas oportunidades. Si vamos a esta relación práctica, a la práctica de la agente, ¿ustedes qué creen? ¿Que la gente está totalmente condicionado por el contexto en el caso de la acción racional o que la gente tiene cierto grado de libertad dentro de esta teoría para actuar? Profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Agus. Sí. Agustina, sí. Yo pienso que tiene independencia por un hecho de que el mismo sujeto ve sus oportunidades y en base a eso es que actúa, pero el sujeto es el que termina eligiendo qué oportunidad va a tomar, digamos, o qué camino tomar, y no es como que el contexto o la estructura o como se lo denomine
condiciona al sujeto a la hora de elegir, digamos, qué camino tomar. Claro, exactamente, Agus, está muy bien. O sea, todo lo que han venido diciendo está bien. Lo que tratamos de hacer o lo que tratamos de hacer con esta perspectiva de Costa es ahora ponerlo en relación. Entonces, esto que dice Agustina aporta el tema de las prácticas, cómo se pone en relación la acción o la práctica en relación a las condiciones que tiene, objetivas que tiene el sujeto y la construcción del sujeto, ¿no es cierto? Entonces, como decía recién Agustina, las condiciones objetivas, las oportunidades están dadas, pero es el sujeto. ¿Qué hace el sujeto? En base a sus motivaciones, sus intereses, es quien selecciona las oportunidades, evalúa esas oportunidades y toma una decisión en función de esa evaluación que hizo para lograr el fin que estaba buscando. ¿Se entiende? Entonces, no es que el sujeto estaría totalmente condicionado por el contexto, como planteaban recién, sino de que el sujeto en ese contexto actúa o va a la práctica tratando de evaluar y tomando una decisión en función de la evaluación que él hizo. ¿Lo ven o cómo lo ven ustedes? Para seguir discutiéndolo. ¿Cómo lo pensaban? ¿Lo pensaban? ¿Cómo lo piensan, si no? Yo por ahí lo pensaba y quería tratar de digamos, aferrarme más a lo que dice Elster y olvidarme por ahí de lo que pienso yo, pero yo creía que el contexto en el que está, digamos, de alguna forma determina tus oportunidades, como que determinaran tus deseos. Eso es lo que pensaba yo, pero no, o sea, quiero que me digas vos o que me corrijan si Elster dice lo contrario por ahí, que eso es lo que me pareció ahora, como que dice otra cosa. Bueno, gracias, Mateo. ¿Quién le puede contestar a Mateo? En función de lo que vieron recién en el teórico, si no han leído, si se acuerdan. ¿Profe? Sí. No, pasa que, nada, en la clase la profe dijo que hay algunas ocasiones en las que las oportunidades también influyen en los deseos, o sea, Claro. Muchas veces, por ejemplo, me acuerdo de haber leído el texto que dice, por ejemplo, una persona en una buena condición económica puede elegir dónde quiere dormir, pero a veces una persona pobre puede dormir solo abajo de un puente y no tiene más oportunidades. Ese es el ejemplo que da el texto, que también a veces las oportunidades, que en este caso serían como condiciones objetivas, sí influyen en los deseos o lo que puede hacer el sujeto, creo. Claro, sí, está muy bien. Lo que plantea Elster es... Sí, alguien... Elster dice en el texto, ¿no? Dice que actúa racionalmente porque cuando hablamos de una acción es una acción racional. Esa es la primera distinción. Sí. Y Elster lo que dice es que actuar racionalmente es hacer lo mejor posible para uno mismo. Digamos, desde parte de esta individualidad. Y que la acción racional es el resultado de 3 decisiones. Digamos, esa es la distinción que él da. Que debe ser el mejor medio para realizar el deseo de una persona dadas las creencias en sí mismas deben ser óptimas dada la prueba de que se disponen las personas y que la persona debe reunir una cantidad óptima de pruebas y que esa cantidad de pruebas depende de los deseos, digamos, las pruebas que van a determinar esto. Dice, y también de la importancia que se le asigna a la decisión y de sus creencias acerca de los costos y los beneficios de reunir más información. Claro. Y en la información que reúne, también reúne información sobre las oportunidades que tiene. Exacto. Es lo que plantea Mateo, o sea, el sujeto... Algo que quería agregar es que Elster lo que dice que el único elemento independiente de la relación entre deseo, acción, creencias y pruebas es el deseo. Al único elemento que le reconoce como cierta independencia en esta relación de la acción es el deseo. Digo, yo puedo desear, me parece que no hay un contexto que a mí me determine lo que yo deseo, Mateo. Los deseos están, digamos, para Elster, digamos, y es independiente de todo el otro sistema, digamos. Es algo que está ahí latente, más allá del que el contexto por ahí te puede determinar o empujar a tomar ciertas acciones.
pero no sería, en palabras de Dexter, acción racional. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, está muy bien eso que has dicho y volviendo a la pregunta que hacía Mateo, hay algo más que plantea Elster, que es que, como en los ejemplos que vieron en el teórico, es que a veces entre oportunidades y deseos se pueden haber cierto acomodamiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la zorra y las uvas. ¿Se acuerdan de eso que vieron el ejemplo? No sé si estabas, Mateo, vos en esa parte que dieron el ejemplo de la fábula de la zorra y las uvas. Ante la falta de oportunidades, que la zorra veía que no podía alcanzar las uvas, era como que modificaba su deseo diciendo, bueno, está bien, como ni que quería las uvas, o sea, no deben estar tan ricas las uvas. O sea, puede darse en algunos casos que haya alguna forma de amoldar los deseos a las oportunidades. Pero en general, es como decía Laura, lo que plantea Elster, que los deseos están. Una persona empieza a actuar o a mover o a hacer una acción porque tiene un deseo y empieza a ver cómo puede llevar adelante ese deseo para conseguir de la mejor manera el fin que está buscando. Bueno, vamos a ver algunos ejemplitos para ver que si lo ponemos en análisis ahí para que vemos en ejemplos. Y en estos ejemplos que vamos a ver, que son videos cortitos, la idea es que ustedes traten de seleccionar, si tienen por ahí cerca un papel, un lápiz o algo de los recursos que usamos normalmente en el aula, que traten de construir, de ver cómo se presentan en estos audiovisuales, cómo se presenta esto, cómo se presentan las condiciones objetivas, los agentes y las prácticas de los agentes. Es para hacer un ejercicio, o sea, es justamente para que nos ejercitemos y saquemos y pongamos todas las dudas al aire. Las dudas y las certezas. A ver. Bueno, vamos a buscar. Bueno, primero la más como súper evidente. Avísenme si lo ven. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Sufrí mucho durante todos los años en los que esa frase retumbó en mi cabeza. Si mi vida era un fracaso, entonces el éxito... Profe, ¿puede apagar su micrófono? Quedaba lejos.
Mientras pensaba en la mejor manera de hacerte llegar mis hallazgos, me vino una idea a la cabeza. Algo que suelen decir los niños. De mayor quiero ser como... En esta expresión hay una idea implícita. Cuando se trata del éxito, todos tenemos personas de referencia. De hecho, recuerdo que desde que era pequeña pensaba que la mejor manera de encarnar algo era buscar referentes que ya hubiesen logrado eso que yo tanto deseaba y aprender de ellos. ¿Cuál era su historia? ¿Cuáles eran sus hábitos? ¿Cómo pensaban? Decidí empezar por ahí. Busqué referentes en mi mente y enseguida me vinieron los nombres de aquellas personas cuyo trabajo me había inspirado y me había aportado paz y alegría incluso en mis peores días. Aparte de mis padres, ellos encarnaban el éxito para mí. Después, elaboré un cuestionario muy especial, con una serie de preguntas clave. Quería saber si las personas que cumplían con mis recién descubiertos criterios del éxito tenían rasgos en común, y si dichos rasgos se parecían en algo a todo lo que yo había averiguado. Ya casi lo tenía. En la siguiente fase me pondría en contacto con ellos y les preguntaría si accederían a que les hiciera una entrevista. Pero me di cuenta de algo. Si quería que mi muestra fuera representativa, mis entrevistados no solo debían ser exitosos a mis ojos, sino a los de un gran número de personas. Así que seleccioné a aquellos que además cumplían prácticamente con todos los requisitos del discurso más popular del éxito, ese que nos han mostrado los medios de manera más insistente. Y así fue como conseguí reunir a un maravilloso grupo de personas que me concedieron una entrevista y accedieron a compartir conmigo y con todos vosotros piezas de sabiduría imprescindibles para la vida. Bueno, vamos a ver hasta acá nomás. Bueno, ¿qué pudieron identificar de lo que venimos hablando de la acción racional en este video? ¿Pudieron identificar algunos rasgos? ¿Qué características o qué rasgos de la teoría o de lo que plantea Elster pudieron identificar? Si es que identificaron algo. ¿Profe? Sí, ¿quién habla? Agustina. Agustina. Sí. Yo pude identificar que por ahí ella quería ser exitosa, entonces pensaba, o por ahí que el medio, por ahí no sé si más racional para hacerlo era contactar a todas las personas que ella consideraba exitosa para poder hablar con ellas y bueno, y tener un diálogo con el fin de saber. Bueno, muy bien, Agus. Si hablamos, vos empezás hablando de ella, del sujeto, de la persona, que sería, esto sería ver cómo se construye, en este caso, si vamos a nuestras ramas de análisis, cómo se construye el sujeto. Entonces tenemos que pensar cómo se construye ese sujeto en este audiovisual. ¿Cómo se construyó la persona que hizo el audiovisual, que teóricamente es ella misma? ¿Cómo construye ese sujeto? ¿Qué características le da? Y como decía Agus, es un sujeto que tiene, se podría decir claro, sus deseos, quiere ser una persona exitosa y bueno, también es como que ya tiene claro los medios para conseguirlo, me parece. Perfecto, o sea, es una persona que, bueno, parte de una situación en crisis, porque, bueno, también esto es un ejemplo, ¿no?, de esta teoría, de estos tipos de teorías que se usan mucho para este tipo de planes, ¿no?, de coaching, de autoayuda, porque, digamos, tiene esta, como de proponernos un medio y de que de alguna manera vamos a llegar a ese medio o a ese fin. Por eso es, digamos, es algo como bastante representativo de la teoría. Y se presenta así como dicen ustedes, una persona que parte de una situación de crisis, pero que tiene muy claro cuáles son los deseos y las motivaciones que tiene, que es llegar al éxito. ¿Cuál es el contexto? En el documental, ¿cómo ven el contexto?
Se presenta un contexto, en un primer momento presentan como que ella está en un contexto favorable, se tiene o no se tiene mucho en cuenta el contexto, que se describe de alguna manera el contexto o solamente se está pensando en más que todo centrado en ella. ¿Qué pueden decir de ese contexto? ¿Qué identificaron? Y en el comienzo del video, ella como habla de que las palabras las tenía en la cabeza y que su esfuerzo depende, o sea, que llegar al éxito dependía únicamente de su esfuerzo y de su voluntad. Entonces no tiene en cuenta el contexto para plantear eso, digamos. O sea, es como que su subjetividad es lo que le va a permitir alcanzar eso que ella quiere. Exactamente, exactamente. Justamente en este video es como que el contexto parece prácticamente nulo, solamente ella que está en una situación de crisis, pero no se describe demasiado por qué, en qué situaciones está. Y en relación a las prácticas, ¿qué prácticas lleva adelante ella y qué hace en esas prácticas que ustedes, qué elementos de las prácticas, de lo que estuvo nombrando María Laura hace un rato, qué elementos de las prácticas para elegir las prácticas se llevan adelante en este audiovisual? Las pruebas, profe, y la validación. Exactamente. ¿Alguien? Digamos, cuando ella busca, dice, ella buscó primero los que ella consideraba exitosos y luego los que le parecía exitoso a la mayoría de la gente. Entonces así tiene como una validación, digamos, su creencia. Muy bien, Lucía. ¿Qué más? Romina ahí levantó la mano. Gracias, Lu. Sí, como que en un momento dice buscar entrevistas suficientes que sean representativas. Eso también me pareció importante a la hora de reunir cantidad óptimas de pruebas. Sí, muy bien, Romina. Sí, tiene que ver porque para que ella pensaba, tenía su plan, que quería que su plan fuera llegar al éxito y por lo tanto una de las formas era cómo reunir una cantidad suficiente de pruebas de que así podía llegar al éxito. Claro, pero la característica principal de esas pruebas es que se me escucha, sí, se me escucha. Se te escucha, Camila. que la característica principal de esa prueba es que también eran experiencias personales, eran experiencias subjetivas, no se fue a buscar pruebas en un contexto favorable que le permitiera a ella, sino más bien se fue a experiencias únicas de personas únicas que encima que son consideradas por todas exitosas, o sea, en ese sentido. Sí, en ese sentido. Y hay en realidad dos instancias de búsqueda de pruebas que ella le hacen tomar la decisión, porque antes de tomar esa decisión que ella era llevar adelante para que su plan fuera exitoso, en realidad ella medía qué eran las cosas que había aprendido en la vida para ver cómo podía salir adelante, ¿no? ¿Se acuerdan? En la primera parte del video ella también hace como una evaluación de lo que ella sabía, de que tenía personas ejemplares, de que, o sea, medía cuáles eran sus oportunidades. ¿Se acuerdan de la primera partecita del video? Que ella veía qué oportunidades tenía, que conocía personas exitosas, que conocía ciertos casos ejemplares. Esas eran las oportunidades, los ejemplos que ella tenía en su vida para tomar una opción. Y de ahí toma la opción de llevar adelante esa práctica. ¿Lo ven o no lo ven al ejemplo? El resto que no ha hablado, ¿lo ven? A ver, de las caritas que veo, no sé, Miranda, Andrea, Gino. ¿Lo ven en el ejemplo? Sí, se ve. Yo también noto como una búsqueda de quizás todavía más oportunidades, como dentro de esas herramientas, seguir generando lugares hacia donde avanzar, digamos. Sí, profe, se ven incluso si lo tendríamos que poner dentro de la dualidad subjetivismo, objetivismo que veíamos en la clase pasada, sería como subjetivismo, ¿no? O sea, como bien meritócrata la idea. Claro. Volviendo al clip, al spot de Chevrolet. Claro. Sí, por eso digo, estas teorías
digamos, se usan mucho esto de asentar el poder y el valor y la motivación, que todo está asentado en la motivación del sujeto, tiene que ver mucho con estas ideas meritócratas, del coaching para salir adelante, del sí puedo, de todo eso, digamos, es la centralidad que tiene el individuo, por eso ahí vemos también la cierta independencia que tiene del contexto, ¿no es cierto?, en relación a las condiciones objetivas. Esto lo vemos ahora un poquito mejor en los ejemplos. Más allá de cómo sea el contexto, la motivación, los deseos y los intereses de los sujetos pueden hacer que sus prácticas lo ayuden a salir adelante. En eso se basan mucho estas teorías motivacionales, meritócratas, digamos, que se asientan mucho en este tipo de teorías. Bueno, ahora les voy a pasar el pedacito para que veamos otro ejemplo. Un pedacito muy breve, serán 6 minutos, 7 minutitos, de una película que si ustedes quieren después, porque en la película en realidad hay un montón de ejemplos para buscar de esto, nada más que es extra larga, a veces la podríamos ver más largo en la presencialidad, pero bueno, ahora no sé por qué los tiempos son diferentes. Pero un pedacito les voy a hacer ver de una película que se llama En busca de la felicidad. No sé si alguien la vio. ¿La viste, Laura? Sí, esa era la que estaba en el aula, porque a mí me daba error, no la pude abrir. Ah, no, esta es otra. ¿Cuál será la que te daba error? Así la busco de nuevo, porque a veces los enlaces funcionan libremente y después les dan de baja, así que si hay alguno que no funcione repentinamente, me avisan para que lo busque otro enlace del mismo audiovisual. Ahora me fijo y te lo pongo ahí en el... Dale, avísame, sí. No, esta no estaba en el aula, pero si quieren después la ponemos. Esta se llama En busca de la felicidad y es la historia les cuento cómo es la introducción porque justo no tenemos la introducción en la selección. Es la historia de un ciudadano norteamericano que que está en malas condiciones laborales, que su trabajo se tiene que esforzar muchísimo en su trabajo, que su mujer lo deja con su hijito, él se hace cargo de su hijo y está siempre tratando de buscar mejores condiciones para salir adelante. Y no tiene un lugar donde vivir, no tiene donde comer, no tiene, como es, un contexto de vida en Estados Unidos, ¿no es cierto? Intenta, como forma de trabajo, también una idea muy estadounidense, de buscar trabajo en la bolsa. Y para buscar trabajo en la bolsa, adaptándose a todas, cómo se maneja dentro de esas condiciones del mundo de la bolsa, que son unas condiciones determinadas a las que él, no pertenece, él tiene su formación, sus trabajos anteriores, todo eso no tiene nada que ver, con lo que es el mundo de la bolsa, pero bueno, ahí vemos en cortito, en este pedacito, algunos de los ejemplos de las cosas que él hace, pero si ustedes ven la película completa, incluso los ejemplos que él o los consejos que él le da a su hijo tienen que ver, pueden sacar ejemplos para analizar esta teoría. La película que vos debes de decir, Ale, debe ser la de Manos Milagrosas. Que la de Manos Milagrosas está... Manos Milagrosas la pude ver. La que no pude abrir es ¿Quién quiere ser millonario? Ah, ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, vamos a buscar. Bueno, busco otro enlace de esa porque le deben haber dado de baja ese enlace. Busco otro enlace para que la puedan ver. Bueno, ahí se las paso, me avisan si la pueden ver. ¿Ven? ¿Sí, no?
Bueno. Bueno, la idea es que hagamos, digamos, el mismo ejercicio que hicimos con el anterior. ¿Qué pudieron identificar en condiciones, cómo se construye, qué condiciones objetivas vieron, cómo se construye el sujeto, cómo son sus prácticas, cómo evalúan sus prácticas en relación a la construcción del sujeto en las condiciones objetivas? En este caso, el sujeto, también el deseo que tiene es como mejorar su calidad de vida, se podría decir, porque se muestra un poco del contexto en el que se encuentra. Se ve, o bueno, como si fuera para un ciudadano norteamericano, se nota que está como si fuera de clase baja, o que se mencionó que estaba vestido como un obrero cuando hizo una entrevista para trabajar en la bolsa, y bueno, yo creo que se presta un poco de atención en esta parte de la película al contexto en el que se encuentra el sujeto. Sí, bueno, sí, muy bien. En esta se tiene más en cuenta el contexto que el otro. Por eso se los dejé todo también, para que vieran un poquito más las condiciones del contexto. Y a la construcción del sujeto, ¿cómo creen que es la construcción del sujeto que se hace en la película? Ay, profe, a mí se me sale la rueda, porque yo antes de estudiar como que la podía ver y decía, uy, qué mensaje positivo, todos podemos lograr nuestros sueños. Y ahora se me sale la rueda y empiezo, no, la romantización de la resiliencia, esta porquería de la meritocracia. Entonces dejé de disfrutar algunas cosas porque me replanteo haberlas disfrutado en su momento. Cuando le dije, ay, qué bien el hombre, y después cuando termina la película que él sale y da su mensaje, dijimos, si todos podemos lograr nuestros sueños. Pero ahora que la veo... El sueño americano, recuerda que es como el sueño americano, si la ven todos. Aparte de cuestión de la resiliencia, ¿no? Como se habían dicho, pero es como que la romanticemos todo, es que la desigualdad de oportunidades en realidad es posibilitante para el individuo. Mentira, o sea, eso, primero lo que me pasa ahora con haberlo visto desde este punto me nace eso, digamos. Pero bueno, ahí lo que yo creo, digamos, es que el actor, que no me acuerdo, Will Smith, lo que hace, él toma las decisiones, estas acciones, o la elección racional que él toma desde él, es de acuerdo a lo que él cree que va a ser mejor. Y la creencia que él tiene es la posibilidad de este trabajo, este lugar no pago, como una forma, como una oportunidad, digamos. Él ve este espacio o este lugar como la solución a sus problemas económicos, digamos, y la creencia que él tiene en sí mismo de que es posible, digamos, que puede hacerlo. Eso es lo que yo veo. No sé si tanto si tiene las pruebas para esa elección natural. Yo creo que él carece de las pruebas objetivas, que si es capaz o no, siempre siguiendo a este profe, ¿no? Pero él basa su decisión en esto, en dejar de ser un vendedor, creo que era de máquinas, no me acuerdo si era de café, de té, plancha, no me acuerdo bien qué era lo que vendía, pero en la creencia de que este trabajo es su oportunidad y que va a ser el medio posibilitante para solucionar, digamos, todo su debacle económica. Sí. Eso es lo que yo veo. Está bien, gracias, Laura. Sí, ahí hay una cosita. A ver, Miranda, ¿qué es lo que querías aportar? Yo sí, como que lo que, o sea, consideré que capaz este trabajo en la bolsa era como el fin, y lo que él hace es todo un análisis de sus oportunidades, ¿no? O sea, decir como, bueno, ¿cuáles son todas las formas en las cuales yo puedo llegar a este fin? Es decir, bueno, vendo las máquinas, hago esto, hago aquello, y eso me posibilita a mí llegar a este fin dado.
que es ese trabajo que le va a generar una mejor calidad de vida, etc. Entonces, como que en ese sentido, yo vi que como todo lo que él va pensando es eso, o sea, es como un análisis y, o sea, como una prueba, no, se me fue la palabra, pero como que sí, el análisis de las oportunidades que tiene, o sea, sí está eso, por lo menos por como lo entendí yo, que no sé si está bien. Sí, sí, yo se lo agregaría esto que decía María Laura, le agregaría, sí, se te está silenciado, Miranda, se te silenció, a ver. Ah, no estaba diciendo nada más igual. Me parece que hay un relay que yo te veo. Sí, se ve con delay Después de que pasa, no te coincide el tiempo. Sí, yo le agregaría esto que decía María Laura, le agregaría esto de que en las prácticas, antes de elegir, en su práctica, antes de elegir qué va a hacer, él evalúa esto, ¿no? Evalúa cuáles son las oportunidades. Igual, bueno, a ver qué más tienen para decir ustedes de lo que han visto en la película. No voy a estar diciendo yo que no tiene sentido, pero sí, va muy bien. Todo lo que han dicho va muy bien en el camino de las cosas que se pueden analizar desde ELTER. Recordemos siempre también ir analizando desde estos tres lugares, ¿no? Cómo construye el sujeto, qué vieron, qué más vieron, el contexto, y cómo se construyen las prácticas teniendo en relación esto, ¿no? El sujeto en sus condiciones objetivas. ¿Quién puede aportar algo más o vio algo más o un detalle más que les parezca que lo podríamos ver desde Elster? Profe, hay unas manos levantadas. No tengo una, pero hay una compañera que había levantado la mano antes. A ver, ¿dónde? No me pareció. ¿Quién tiene la mano? Primero está Lucía Preciado, después está Romina y después está Marcos. Ahí te abre la corte. Perfecto. Sí, no sé por qué no me parecieron. Buenísimo. Los escucho. No sé, ¿hablo yo? Sí, Lucía, sí. Yo, a partir de lo que dijo la compañera María Laura sobre la construcción del sujeto y todo eso, ella dijo como que él se veía como capaz de poder llegar a su objetivo, pero que no tenía las pruebas, y de que él era capaz, en realidad sí las tiene, porque en un momento él dice que fue el primero en su clase y el primero en todos otros lugares, y es como que tenía las pruebas como de que él estaba seguro que iba a llegar a un fin, al fin que él quería. Claro. Eso. Sí, bueno, no sé, ¿alguien más? Primero hablé. Sí. Yo como que en un momento vi que hay un cambio de deseo en su deseo, porque cuando le dicen que el trabajo no va a ser pago, sino que van a ser 6 meses en donde él tiene esas pasantías que no van a ser pagas, es como que, no sé, la piensa y dice, bueno, quizás no me conviene entonces venir a este trabajo y apostar a esto. Como que ahí se replantea también ese deseo. Comienza a evaluar las oportunidades, digamos. O sea, hace una reevaluación de las oportunidades, ¿no? De las oportunidades. O sea, si es realmente una oportunidad o no, me parece. O sea, si no va a tener paga. Él había confiado que su evaluación previa de las oportunidades, hago extensivo esto porque justo viene al caso. Él, teóricamente, por lo que se ve en la película, él había confiado en una evaluación previa de oportunidades, que es lo que dice Elster. Uno evalúa las oportunidades y toma una decisión en función de cómo evaluó esas posibilidades, esas oportunidades, para llegar al fin de la mejor manera posible. Pero un error en la racionalidad puede ser no haber evaluado bien o que las oportunidades que había evaluado sean falsas. Entonces, él había tenido dentro de la evaluación de sus oportunidades, sí, que él creía que iba a tener un salario, que creía que iba a tener algún ingreso, que iba a tener otras condiciones. Pero cuando está en la entrevista se entera de que esas oportunidades eran diferentes, entonces ahí empieza a hacer una reevaluación de cuáles eran las oportunidades o no, y tiene que evaluar nuevamente, hace una reevaluación de eso para ver si realmente asume esa práctica o no. Lo veían, vieron, no sé si ustedes también distinguieron eso en el ejemplo. Lo puse porque me parece que justamente ejemplificaba bien
este pequeño pedacito de la evaluación de las oportunidades. Soledad Segura ha levantado la mano. Marcos, Luciano, Marcos, Yamila y Sole. Sí, profe, yo lo pensaba más en vez de un cambio del deseo, como que el deseo era salir de la pobreza. Y tiene esta oportunidad que es el trabajo en la bolsa, pero se entera de que no le pagan, entonces esta oportunidad que él veía como única, se replantea otra oportunidad que es no ir a esta y buscar un trabajo que le dé una economía estable ahora. Entonces se replantea en vez del deseo oportunidades. O trabajar o seguir y esforzarse para poder llegar al fin que es salir de la pobreza junto a su hijo. Más para ese lado. Está bien. ¿Quién más quiere aportar algo a lo que dice Marcos? No sé, Yamila o Sole, no sé si está ahí Yamila. Sí, yo, profe, casualmente lo que dice Marcos. Él, ahí, bueno, ahí dice en el fragmento este que vimos, de que él se dedica a las ventas. Trabajar en una bolsa, el trabajo de él va a seguir siendo básicamente el mismo, que son las ventas desde otro punto, y él, al ser tan bueno en matemáticas, ve su deseo y se enfoca en eso. Soy bueno para las ventas, soy bueno para las matemáticas, puedo entrar a trabajar ahí. Lo que lo desanima a él es que en su cabeza dijo, bueno, mi deseo es entrar y tener la Ferrari o un super auto que ve en una parte de la película, y cuando se llega dice, no, pero tengo que pasar toda una prueba la cual no me paga. No sé si es tan redituable, pero disminuye el deseo, pero no lo anula desde mi punto. Sí lo desmotiva, pero no del todo, porque él sigue queriendo eso, llegar a trabajar en una oficina, sustentando a su hijo, a su familia, lo que sea, pero su deseo permanece. Menor medida lo reanaliza, pero lo veo de esa forma en cuanto al fragmento y a la película en sí. Sí. Gracias, Yami. ¿Cómo lo ve el resto? Camilo, creo que sí. Sí. Gracias, Yami. ¿Usted, profe? Bueno, volviendo a esto de analizar estos tres elementos que planteas, profe, nada, en comparación con el video anterior se ve que como que hay una atención mucho mayor en las cuestiones, en las condiciones objetivas. En el sentido de que directamente las oportunidades que tenía el tipo las oportunidades que tenían estaban condicionadas por su situación social, económico-sociales, digamos. Es un tipo de clase obrera que se quedó sin trabajo, que entonces evalúa las oportunidades que tiene. O sea, no sé si es tanto una cuestión de deseo, sino más bien en tomar lo que hay, también para ligarlo con lo que plantea Esther. Bueno, en relación a esto que dice Camilo ahora, y poniendo en relación lo que decían los otros compañeros antes, justamente esto, en que acá se acentúa, se describe un poco más el contexto que como un contexto desfavorable. La compañera decía, pero a pesar de todo, creo que era Yamila que decía, y el compañero anterior también, como que a pesar de todo el deseo se sostenía, a pesar del contexto. Y que si bien se replanteaba, seguía como peleando por ese deseo y por esa motivación, ¿no? O sea, como que hace un nuevo análisis de oportunidades, un nuevo análisis de sus condiciones, y piensa y decide seguir luchando en función de ese deseo. Esto para que pensemos qué grado de autonomía se ve del sujeto en relación a ese contexto. La práctica del sujeto se ve totalmente condicionada por el cambio de oportunidades y anula el deseo y la acción de los sujetos. O sea, el contexto lo vemos como anulante de la práctica del sujeto, o se sigue asentando que el sujeto va a ser en esta relación de práctica en relación al contexto
que el sujeto va a seguir adelante a pesar del contexto. ¿Cómo No, lo ven? para mí hay cierta libertad en el sujeto frente a esa condición objetiva. Y recién pensaba, y no sé si está bien el vínculo, pensarlas, si vemos, por ejemplo, en este video que vimos, en este fragmento, las oportunidades como que en parte iban condicionando los deseos que él tenía, pero no lo anulaban. ¿Jugarían en parte las oportunidades como esa relación entre agente social y condiciones objetivas? O sea, ¿podríamos ubicar, por ejemplo, en este video las oportunidades como el punto de relación en la metodología de análisis de las teorías? No sé si se entiende a lo que voy. Porque No he terminado de entender, Gino. porque la oportunidad como que medio que juega en la condición objetiva, o sea, está atada a la condición objetiva, pero al mismo tiempo mueve los deseos. Claro. Funciona en algún punto como punto de contacto entre condiciones objetivas y agentes sociales. Las oportunidades. Claro, justamente desde Elster, porque nosotros lo estamos pensando, si estuviéramos trabajando otro autor, a lo mejor esto de las oportunidades lo estaríamos viendo con otro título o categoría teórica. Pero en realidad nosotros sabemos que tiene que ver con el contexto. O sea, el contexto está dado en este caso por las oportunidades. Para Elster, justamente nosotros le llamamos oportunidades porque es la categoría teórica que utiliza Elster. Si estuviéramos trabajando con otro autor, quizás le llamaríamos de otra manera. Pero justamente lo que decís, Gino, es esto, la puesta en relación de cómo se construye el sujeto individualmente en ese campo de oportunidades y cómo, por eso es la relación de las tres cosas, ¿no? Y cómo se lleva a la práctica el sujeto construido de esa manera, con cierto grado de autonomía, en ese contexto que son las oportunidades que él evalúa y analiza para llevar adelante su deseo. ¿Se entiende? Alguien había levantado la mano antes de que yo hablara después de Camilo, que no sé quién es, que interrumpí para... ¿Quién era? Yo, profe, pero en realidad lo escribí en el chat, era porque esto de que la acción racional en el Señor siempre va a ser la atención que Elster marca, que es el resultado entre los deseos y las oportunidades. Siempre las acciones que van a tomar desde Elster, o sea, las prácticas de los sujetos, siempre van a tener en juego esta atención, deseos y oportunidades. Pero hay algún elemento que me parece que es importante, que no lo vi acá, pero dice Elster que también a veces los deseos más débiles, digamos, pueden marcar la acción de los sujetos. Y esto se debe que triunfan por la turbulencia psíquica. Eso me parece un elemento por ahí muy importante, decir que por ahí no es que hay una como un cierto grado de valoración de los deseos individuales de cada uno, a ver qué es lo que me mueve más o menos. Pero a veces en mis acciones, o en las acciones terminan como decidiendo los más débiles, digamos, porque es para que no me ocasione ruido. Pienso en la decisión, por ejemplo, de la madre que se va. Claro. ¿Cuál es el deseo cuál es el deseo que la mueve a esta o a llevar esta decisión, digamos? Yo no creo que ella se quiera ir, pero termina como ¿cuál es el deseo que la motiva a ella, digamos, a irse y tomar la decisión de irse a vivir a otro lado ante esta oportunidad laboral? ¿Y cuál es el deseo que los motiva a él a quedarse? Digamos, me estoy preguntando eso, digamos, ahora. Sí. Bueno, ahí no tenemos nosotros todos los datos para hacer la evaluación en este momento. Yo vi un poquito más y puedo decir algo, pero si les digo capaz que les confundo porque no han visto ustedes, pero está bueno para que por ahí, ella tampoco juega un papel tan central, pero bueno, está bueno para que lo pongan en juego si ven toda la película completa, esto, de cuáles son, de cómo se pone en relación eso. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Quería decir algo? Bueno, esto que estamos viendo de la relación entre deseos, prácticas y las oportunidades es importante cuando ustedes vayan a estudiar los apuntes, que lo tengan en cuenta, ¿no? Porque siempre son cosas bastante importantes para tener en cuenta al hacer los análisis desde esta perspectiva. Bueno,
Bueno, lo que nos interesa justamente es esto, ¿no? Que puedan poner en relación siempre estos tres elementos, las construcciones que se hacen de estos elementos y cómo se ponen en relación. Los ponemos en relación especialmente cuando los ponemos en juego con las prácticas, ¿no? O sea, la práctica de la gente es la relación entre las otras dos cosas, o sea, cómo se mueve ese sujeto construido, que en este caso sería un sujeto movido por sus deseos, con cierto grado de libertad individual, en un determinado contexto. ¿Qué hace con ese contexto? Evalúa las oportunidades en función de sus deseos y si ve que está en condiciones, toma la opción de actuar. Se los digo yo así como resumidamente, muy resumidamente, como para poner en relación todo lo que hemos ido diciendo, lo que han ido diciendo ustedes. Hay otro momento que yo les quería resaltar para que lo vean así como puesta en práctica del análisis, en que él va evaluando qué hacer, qué decir, que él va evaluando qué práctica llevar adelante antes de la definitiva de optar por el trabajo. No sé si lo vieron a ese momento. Se los digo porque sirve para ejemplificar. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Que hay otro momento, más al inicio de la selección que vimos, hay otro momento donde él tiene que hacer toda una selección de qué práctica va a tomar para conseguir su fin que era en la entrevista que lo aceptaran, ¿no es cierto? Y en ese momento, no sé si ustedes pudieron identificar de que también, digamos, esto que él hace como un análisis de qué práctica tomar. Perdón, profe, usted dice cuando él piensa en vender los aparatos que tiene de su antiguo trabajo para poder sustentarse mientras consigue su objetivo. Eso lo dice después cuando vuelve a evaluar las oportunidades, antes. Previo. El previo, cuando va a la entrevista. Cuando él busca justificar, o sea, crear como una historia para justificar por qué está vestido de esa forma, esa parte donde como que... Y luego decide decir, bueno, no tengo ninguna justificación lógica por esto, más que decir la verdad, y de esa forma, o sea, supongo que llega al análisis de decir, bueno, lo mejor que puedo hacer es ser sincero y demostrar en mi sinceridad y en mi trabajo y en las cosas que me pasan, como mi perseverancia, ¿no? Es decir, como, bueno... Claro. Sí, en esa parte pensaba, después, bueno, si ustedes lo ven de nuevo, hay un momento en el que dice cuando él entra, dice, estuve media hora pensando en qué les iba a decir, o sea, estuve media hora analizando cuál era el mejor camino para salir airoso en esta entrevista, y opté por decir la verdad y confiar en mí mismo, digamos, ese es el mensaje también como de apuntalar al sujeto, ¿no? La construcción del sujeto que se hace reforzándose a él mismo. Janina, ahí levantó la... No sé si la profe. Sí, Yani. Sí, además de lo de Miranda, y bueno, sumando a todo lo que vinimos hablando, la película que está muy buena, y como decía María, que también, que ahora la ves con otros ojos, porque yo me he llorado la vida con esta película y ahora decís, no, nada que ver. Y también que está buena ahora, y yo recordando algunas otras partes de la película, el actor en sí hace muchos análisis, ¿no? Además de este fragmento, ¿no? Por ejemplo, hay una parte de la película cuando él ya está en el trabajo, que él hasta calcula más o menos las llamadas que tiene que hacer para quedar en el puesto. Entonces, en sí está muy bueno las prácticas, o sea, yendo hacia las prácticas que usted mencionaba, más adelante de la película también pasa eso, y sí, ahora que lo ves desde el autor como que te vas dando cuenta de otras cosas. Sí, yo seleccioné este pedacito porque tenía como varias cositas juntas, pero en toda la película, por eso les decía, en toda la película hay como muchos ejemplos. Sí, muchas gracias, Yani. Ale, vos también levantaste la mano y no sé quién más... No, yo era que justamente, en realidad lo dijiste vos después, él se estaba construyendo como un sujeto que fuera posible de que lo tomaran en el puesto, estaba como creándose como sujeto. Totalmente. Para poder conseguir el puesto.
Sí, sí, está bueno esto que decís, para esto que la construcción del sujeto, él es como la confianza depositada en el sujeto, ¿no? O sea, él mismo confiaba en él y en sus posibilidades. Esto de reforzarse el yo puedo, el yo con estas características puedo salir adelante a pesar de todo, ¿no? A pesar de que el contexto no le favorecía en nada. Venía de estar preso, de no pagar los impuestos, de vestido de una forma que para otros trabajos no será importante, pero ahí justamente sí. O sea, el contexto era totalmente desfavorable para él en ese ámbito, pero él se apuntó al fortalecimiento del sujeto, él mismo, digamos. No sé si Romina levantó la mano o alguien. Incluso, sí. No, quería decir que incluso como otra práctica que adoptó fue presentarse de una manera súper simpática, o sea, claro. Graciosa también. Lo que la ropa no lo acompañaba, como que su personalidad sí. Claro, sí, por eso lo hizo él en eso, en las opciones de la práctica a seguir. Sí, muy bien, Romy. ¿Quién? Diana. Dai. Sí, Diana. Sí, a mí me surge la duda de en Elster cómo entender la categoría de necesidad, en dónde entra, porque no es lo mismo un deseo a una necesidad, y por ejemplo en este ejemplo particular en el cual este personaje necesita como laburar para comer, mantener a su hijo, y no solo era eso, sino también como de mantener cierta calidad de vida, ¿en dónde entra eso? O sea, ¿cómo entiendo esa idea? O sea, ¿en dónde ubico la necesidad general humana? Claro, la necesidad es como que la transforma Elster en las categorías, la transforma como esto, ¿no? Como en deseos. O sea, vos tiene la necesidad de estar mejor económico, de salir de una situación económica desfavorable, entonces su deseo es conseguir un mejor trabajo o estar mejor económicamente. Y pelea por eso, ¿entendés, Diana? O sea, es como que, por eso es esto de cómo, como mencionaba, no sé si hace un rato con Camilo, con Gino, esto de que cómo se nombran situaciones similares o cosas similares para distintos autores, por eso está bueno verlo por autores. Lo que decíamos esto, en Elster hablamos de oportunidades, quizás con otro autor lo mencionaríamos de otro nombre. Acá con Elster, él habla de deseos e intereses, deseo de estar en una mejor situación, interés de mejorar su condición, y quizás si hablamos desde Marx, hablamos de necesidad económica o... según el autor, por eso está bueno, para nosotros, tiene su utilidad el trabajo desde Costa también, de cómo las mismas categorías que plantea Costa de construcción de sujeto, contexto y la relación entre ambos, la podemos ver y analizar desde distintos autores, ¿no? Nos ayuda esta comparación por ahí. Se nos hace un lío bárbaro en el momento que nos metemos en la pileta y hacemos el análisis en profundidad, pero después cuando nos vamos alejando, por ahí vamos viendo las cosas con un poquito más de claridad. Pero bueno, eso siempre pasa, les pasará a ustedes cuando estudiamos algo, siempre nos pasa, ¿no? Nos perdemos y después un poquito nos rescatamos. Ale. No, yo te quería pedir algo técnico. ¿Nos podés subir las filminas de Costa, todas juntas, en algún lugar en el aula? Porque bueno, les subo. Sí, hoy estaba pensando, pero en realidad después me acordé que estaban en el audiovisual, pero si las quieren aparte, se las subo aparte. Ah, eso, profe. Y no sé si el PowerPoint de la parte teórica, yo me olvidé de preguntarle a la profe si lo iban a colgar en el aula, estaría bueno. Y sé que vimos algunas filminas en específico, pero bueno, aunque sean las filminas que estuvimos viendo. Ustedes dicen aparte del video, lo quieren aparte del video. Bueno, yo le pregunto... Bueno, para no tener que volver al video si ya estuvimos en la clase y ir filmina por filmina, si se puede, obvio, si no... Dale, yo la tengo por separado, lo podría hacer, le pregunto a la profe si les digo que ustedes sugirieron que le resultaría útil, a ver si ella lo tiene disponible de esa manera, no sé cómo lo tiene disponible. Dale, de una, gracias. Pero se lo transmito. Bueno, y por último, antes que se nos acabe el tiempo, ¿alguien levantó la mano de nuevo? Bueno, porque si no, por último les quería mostrar, porque la clase que viene
lo que tendríamos que hacer, si se acuerdan, hay una propuesta de práctico, del segundo práctico, digamos, que en este se acuerdan que dijimos que íbamos a trabajar entre todos, analizar entre todos, etc. Para el práctico siguiente, la idea es de que ustedes hagan propuestas. Ustedes elaboren propuestas para que analicemos para que las compartamos entre todos y las analicemos entre todos. En realidad, lo que aporta esto es poner en juego las cosas, porque en realidad no vamos ni a aprobar ni desaprobar ni nada, sino que solamente nos ponemos esto en juego, ponemos en relación, nos ayuda a poner en práctica el análisis. Yo les voy a mostrar un ejemplito de algo que vimos el año pasado. El año pasado lo que hacían, como estábamos en medio del primer año de pandemia y era el tema, digamos, que nos tenía totalmente atravesadas, trabajamos mucho sobre esto, ¿no? Sobre la pandemia, el COVID, etc. Este año, bueno, abrimos, obviamente, nuevamente las miradas a temas que a ustedes les interesen, a temas de actualidad, que ustedes elaboren algo en relación a cualquier cosa que les interese. Y la propuesta es que, por ejemplo, pueden o seleccionar un fragmento así, por ejemplo, de audiovisual como seleccionamos nosotras, o pueden construir un meme, o pueden construir una poesía, o pueden construir el año pasado también había gente que hicieron mini cuentitos, por ejemplo, o una canción, si se les ocurre una canción que ya esté y que a ustedes les parezca que sirve para ejemplificar, o hacer ustedes una canción, lo que ustedes quieran, o una fotografía, o lo que quieran, y lo que tenemos que poner es así un breve párrafo de cómo en ese ejemplito que ustedes eligieron, se construyen las condiciones objetivas, el sujeto y la relación entre ambos en las prácticas. Yo les pongo un ejemplito para que ustedes vean que es algo muy sintético y para que vean lo que hicimos el año pasado, y quizás en el Instagram, si entran al Instagram puedan ver otros ejemplos, y estaría bueno que ustedes también después compartan sus cosas allí. Pero bueno, ahora me gustaría pasarles este ejemplito que es simplísimo porque es un meme, pero para que tengan de ejemplo de cómo lo deberían hacer para la clase que viene, así no se asustan de paso, que no es nada muy complicado. A ver. Vamos a empezar con lo mismo de todo el tiempo probando de que salga, y después cuando... Bueno, en todo caso les puedo subir esta que también había puesto nuevamente, esta primera diapositiva para recordar las relaciones, y que generalmente las vamos a poner siempre para tenerlo a mano, digamos, de recordatorio. Bueno, el año pasado uno de los memes que habíamos hecho era... Habíamos tomado de ejemplo un meme que circulaba en las redes, ¿no? Entonces, ¿cómo analizábamos no sé si se acuerdan ustedes que que fue en el momento... ¿Lo pueden ver? Sí, sí se ve. Bueno,
Era en el momento en que de la cuarentena y que todavía no se podía salir y que una de las cosas que se autorizaron para abrir era, de las primeras cosas que se autorizaron que podían estar abiertas eran las gomerías. Entonces, bueno, en los análisis de lo que, por ejemplo, habían puesto, era las condiciones objetivas, era la restricción por la cuarentena por la pandemia, y como oportunidad eso se veía como restricción, ¿no? Como restricción en las condiciones objetivas. Y como oportunidad se veía, surgió de que justo el gobierno nacional autorizó la apertura de las gomerías. Entonces, en los sujetos se veía como la construcción del sujeto, por un lado los dueños del bar, que se construía un sujeto considerando el deseo e interés que tenía esa persona de poder reabrir nuevamente su bar, y por los otros lados los sujetos clientes, que considerados con el deseo e interés individual de ir a un bar. Y las prácticas, los sujetos que analizaban como la mejor opción en el marco de oportunidades y normas, que como no se pueden abrir bares, pero sí gomerías, le pusieron al bar gomería, de nombre gomería, y la mejor opción de acción de los clientes, denominar gomería al bar. Bueno, y los dueños pueden abrir la gomería y la gente asistir a la gomería. Bueno, ven que es muy simple, digamos, o sea, ustedes lo que tendrían que hacer, del ejemplo que sea un meme construido por ustedes, un meme que elijan de las redes, un video, una fotografía, un trozo, una estrofa de una canción, es esto, poner cómo ven las condiciones objetivas, los sujetos y las prácticas. Así de simple. ¿La vieron a la presentación o no? ¿Se vio la diapositiva? Sí, se vio. Sí, profe, sí. Está bien, yo no la veo y pensé que no estaba. Bueno, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Como que lo van a poder hacer? Sí, yo creo que sí. No sé si una canción, pero sí, algo simple como eso, sí. Sí. Es simple, es simplemente para esto, para ejercitarnos nosotros, aunque sean cosas simples, en las cosas que se nos va, o algo que vean, o una película que se acuerden, o en lo que sea, para poner en juego así pequeñas categorías. ¿Sí? Pueden entrar, yo acá les puse este ejemplo de uno que se trabajó el año pasado, pero bueno, ustedes pueden tomar también alguna otra cosita de las que han leído de Elster, por ejemplo. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Algo les clarificaron algo en el práctico? ¿Se les hizo como más lío? ¿Cómo? Vayan diciendo, ¿no? Así nosotras también nos vamos amoldando, ¿no? No, para mí estuvo bueno, está bueno ver esto así en ejemplos prácticos porque te hace a veces como bajar un toque la teoría y verlo además en otros aspectos. Sí, está bueno que cuando ustedes vayan leyendo, vayan viendo cosas, también eso, ¿no? Vayan pensando en ejemplos para verlo, o cómo lo verían desde distintas perspectivas teóricas, o a qué teoría o a qué tipo de pensamiento puede responder un hecho que están viviendo, ¿no? O algo que están viendo. Por ejemplo, vemos algo de la meritocracia y nosotros ya podemos asociar de que estas teorías de la acción racional tienen algo que ver, digamos, o sea, hay se pueden analizar desde ese lado y por ahí no desde otro. Hay teorías que contribuyen a eso y otras teorías que no, digamos. Bueno, la idea es eso, ¿no? Que vayamos haciendo análisis de la realidad con los elementos que tenemos. Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo, aportar algo, que tenga alguna duda? Profe, ¿eso tendríamos que subirlo al aula virtual o traerlo para presentarlo acá a la clase? Yo voy a poner, porque no tenía posibilidad, se me terminó, habíamos puesto las Padlet, no sé si alguna vez trabajaron con Padlet. Sí, profe. Es muy simple, que simplemente ahí tienen que pueden poner ahí, entonces todos ven lo que todos hicieron.
Entonces estaría bueno porque siempre sirve, ¿no? Algo que uno vio, el otro, o sea, siempre sirven los ejemplos para ir ampliando. Entonces, voy a poner una Padlet y la compartimos ahí, ustedes aparte lo tienen individualmente y cuando estemos en la clase lo van presentando y van contando qué vieron de estas cosas. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna duda más, alguna cosa más, o si no, bueno, nos vemos en el práctico que viene y cualquier cosa nos van avisando. Y bueno, les aconsejo si pueden participar de los grupos de lectura, de las otras actividades que proponen las ayudantes. Está muy bueno, todo contribuye para ir pensando un poquito más. Bueno, gracias a ustedes. Chao, profe. Gracias, Chao, profe. Gracias. Chao. Profe, sí. ¿le puedo hacer una consulta? Claro, Laura. Pero porque no quiero ser tan densa. ¿Cuál es el papel de las normas sociales que le da Elster, digamos, el lugar a las normas sociales dentro de la teoría? Porque lo leo y como que no llego a entenderlo del todo. Claro, es que él plantea de que hay distintos tipos de conducta. Hay una conducta que es regida por normas sociales, pero otra, si es elegida por normas sociales es porque seguís las normas sociales. Pero por otro lado están las conductas seguidas por la acción racional individual, que sería este caso, ¿no es cierto? Donde evaluamos las oportunidades, evaluamos los deseos, los intereses y optamos en relación a eso. Pero sí que hay una conducta que es guiada por normas sociales también. Ahora sí, profe, después de un sufrimiento lo leí como 3 veces y lo volví a leer y digo, ¿qué es lo que, a ver, cuál es la idea de esto, digamos? Y no estaba como ahí trabada y no podía como entenderlo. Ahora sí, lo entiendo. No tiene nada que ver las oportunidades, no tiene que nada, las acciones se van a determinar por estas normas, digamos. Claro, hay conductas que son regidas por normas sociales, digamos. Bien. Profe, yo una consulta, la última le prometo que es la última. Todo bien, Laura, todo bien. Él habla de la elección racional, ¿sí? Y en la elección racional siempre apela a lo individual o también tiene que ver con la acción social. No, la acción racional, pues, o sea, Elster en particular y la teoría es como que habla de la acción racional individual, ¿no es cierto? O sea, como que un sujeto que va a evaluar, viste que vos misma cuando leíste hace un rato un trozo, no sé si lo leíste o la selección. No, sí leí todo el apunte y lo tengo resumido. Claro, bueno, que él habla desde el sujeto individual. En general no habla de grupo. Lo que pasa es que a lo mejor uno en alguna determinada situación puede llegar a pensar, pero no es lo que plantea él, en algo que funcione como, no sé, algún grupo que funcione como un individuo, pero digamos como una adaptación, digamos. Él plantea sujeto individual. Perfecto. La unidad de análisis. Bien. No, porque me había quedado la duda porque él en un fragmento habla de cuerpo social, por eso es que me había surgido la duda de más, lo anoté, lo subrayé. Sí, eso es un punto. Sí, eso quizás habría que hablarlo un poquito más también con la Sole, ¿no? Porque yo no me he metido tanto en ese aspecto de Elster, pero sí en algún momento, digamos, es un punto importante porque en general él hace referencia a eso, ¿no? Al sujeto individual. Bien, profe, no, pero ahora me quedó clarísima. Lo que pasa es que como él hablaba de esto, de la idea de la acción social, me quedaba la duda, digamos, sobre qué estaba poniendo el foco, pero ahora ya sé que es individual. Sí, el foco está en lo individual. Profe, y si se podría pensar en el método que plantea él, es el individualismo metodológico, digamos, sería como el aporte, él sería la forma que plantea la teoría de la elección racional. Sí, sería el individualismo metodológico.
Y sí, digamos, tiene que ver con el... Perdón, espérame un segundito que me está preguntándome cositas. Espera que estaba terminando. Sí, no sé si sería individualismo metodológico, pero bueno, digamos que tiene que ver con el análisis desde el individuo. O sea, la unidad de análisis es el individuo. Así, viste, como decimos, distintas perspectivas teóricas tienen distintas unidades de análisis. O sea, desde una teoría, qué sé yo, desde Parsons, desde el marxismo, podés tomar como unidad de análisis más la estructura social, ¿no es cierto? De diferentes maneras en cada autor. Pero tu unidad de análisis fundamental va a ser seguramente lo estructural. Para Elster, la unidad de análisis y el método lo vas a aplicar en el individuo, ¿no? La unidad de análisis es el individuo. Y por lo tanto, después vos, si vas a hacer una política social o si vas a, así como es tu unidad de análisis, también, si vas a hacer una política social o si vas a hacer una intervención en la sociedad, la vas a hacer apuntando al individuo, más con estos términos, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, estas cosas que veíamos de ejemplo meritócratas o podés hacer intervenciones sociales que tengan que ver más con intervenir en el contexto social, como el ejemplo que les di en la clase pasada, ¿te acordás de las medidas que se tomaron para que nacieran menos, las medidas sociales, cómo afectaron a que nacieran menos prematuros? Sí, en la entrevista de radio era eso. Sí, en ese caso yo se los puse porque justamente era como una intervención social en el contexto, una medida de intervención que tenía en cuenta el contexto y por lo tanto afectaba o modificaba cambios teniendo en cuenta, digamos, estas intervenciones sociales en la estructura social sería en este caso, si vemos desde otro lugar, no en lo individual. Perfecto, profe. Creo que no me ha quedado ninguna. Le pido perdón por robarle estos momentos, pero quería aprovecharlo para no quedarme sin duda, porque después me quedo pensando en la semana y yo carezco de algo que se llama tiempo. Entonces, como aprovecho en ese momento para sacármela. Más vale, Laura, un gustazo que tengas. Dale, profe, nos vemos el lunes que viene. Dale. Muy bien. Chao, Laura, chao. Muy lindo. Chao.